tardes, mis estimados amigos de Mi Partido es México. Que tengan un excelente jueves. Hoy estamos a 16 de febrero del año 2023 y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues anuncia que se están ahorrando más de 2 billones de pesos, pues el mandatario federal pues le está enseñando al PRIAN de cómo se trabaja, pues los exmandatarios del prianismo gastaban millones en lujos y también pues el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de las tranzas que ya habían hecho los prianistas con sus reformas estructurales, como la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ya tenían todo planeado para venderlo, pero el presidente llegó justo a tiempo y echó abajo todos sus negocios. Y bueno, amigos, no van a creer lo que dijo el presidente. Y bueno, amigos, antes de presentarles el video, los invitamos que le den me gusta y ayúdenos a compartir. Y sin más que decir, vamos con la información. Que cada quien tiene sus gustos, son muy bonitas y además las pueden comprar quienes no roban el presupuesto público, quienes con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, tienen un patrimonio. Pero por lo general el político corrupto es una lacra, socialmente hablando, porque es pura extravagancia. Un empresario invierte, corre riesgos de empleo, pero un político corrupto, además terminan llevándose el dinero a otras partes, los paraísos fiscales. ¿Ustedes creen que siempre están usando sus departamentos en Miami o en Nueva York? No. Pues en Europa, si acaso los usan cada 15 días, un mes, los mantienen cerrados con sus cuidadores, pagando mantenimiento. Una economía completamente improductiva. Por eso nos está funcionando el modelo, el humanismo mexicano. ¿Se robaban? Pues hemos ahorrado, yo calculo que como de 2 a 3 billones. No, porque sí, en un informe hice una cuenta, pero pues es muchísimo, porque no solo era lo que se robaba, sino los lujos. Aquí está muy claro, lo repito, cuando llegamos en el 2018, el presupuesto de la presidencia eran 3.600 millones de pesos. 3.600 millones de pesos. Y el año pasado se ejercieron 500 millones. Y eso, pues nada más, imagínense en Pemex, que la mitad del presupuesto de Pemex durante el periodo neoliberal se destinaba a explorar
y a perforar pozos en el norte y en aguas profundas, donde no hay petróleo. Y si hay, cuesta muchísimo extraerlo. Cuando el petróleo, pues todos sabemos, está en el sureste, en tierra, en aguas someras. Ya Tabasco, después de 20 años, volvió a ser el principal productor de petróleo del país. ¿Y cuánto nos cuesta sacar el petróleo en Tabasco? A razón de $6 a $8 por barril. ¿Cuánto cuesta extraer un barril de petróleo en el norte? $20 a $25 promedio. Entonces uno dice, ¿pero no eran buenos técnicos? ¿Que no lo sabían? Claro que sí, pues es elemental, es de juicio práctico. Entonces, ¿por qué actuaban de esa manera? Porque no les importaba extraer petróleo, lo que les importaba era robar. Entonces daban los contratos y se obtuviera o no se obtuviera petróleo, ellos ganaban. Un caso así clarísimo fue cuando le concesionan a Repsol la cuenca de Burgos, porque supuestamente iban a extraer más gas que el que extraía Pemex. Esto lo hizo Calderón. Y les empiezan a dar contratos, pero de miles de millones de dólares. Se llevan todo el dinero de los contratos y no hay más gas que el que extraía Pemex antes. Y hacen así, se cancela el contrato y se llevan todo. Sí. Entonces, eso es lo que quieren, que regrese. Y las empresas que lograron contratos con Pemex que no han producido petróleo, lo que yo sé es que tienen sus cuentas en la bolsa de valores. Sí, especulan. ¿No sacan petróleo? No, se entregaron 110 contratos. Imagínense el engaño, la mentira de que con la llamada reforma energética, y no han ofrecido disculpa, sobre todo los promotores, articulistas, expertos, medios de información. Bueno, hasta me dio un infarto, pues, por eso. Porque ya les expliqué, estábamos parando esa reforma, llamábamos a la movilización y llenamos el Zócalo 2, 3 veces en contra de esa reforma, de la privatización del petróleo, de la entrega de bloques del territorio a empresas particulares para llevarse el petróleo mediante un mecanismo de utilidad compartida, contratos que eran violatorios de la Constitución en su espíritu y su letra original. Esto lo contempló en una reforma tanto
del presidente después de la expropiación, Adolfo Ruiz Cortines, como el presidente López Mateos. Con Ruiz Cortines se hace una reforma al 27 y se dice: en materia de petróleo no se van a permitir convenios, porque decía el 27, que se podían permitir, o no estaba claro si se podían permitir convenios y contratos. Entonces, don Adolfo dice: no van a haber convenios, porque ya habíamos entregado todo el litoral del Golfo después de la expropiación, con los llamados contratos riesgos a empresas extranjeras. Imagínense, nos salvamos de milagro, porque se cancelan esos contratos riesgos con Díaz Ordaz, estando don Jesús Reyes Heroles, el director de Pemex. Se cancelan y a los 3 años, 5 años, se encuentra el yacimiento de Cantarell, pero ya era de nuevo de la nación. Y ese yacimiento estaba en los contratos riesgos entregados a empresas extranjeras petroleras. Bueno, después de que hace esa modificación constitucional don Adolfo Ruiz Cortines, viene López Mateos y dice: no se permite en materia de petróleos ni contratos, ni concesiones, ni contratos. Entonces, llevan a cabo la reforma que traen hasta abogados del extranjero, para amarrar todo con transitorios a la Constitución, y se entregan los bloques, entregan 110 contratos de estos y empiezan a decir que sí incrementar la producción petrolera. Creo que en 2-3 millones de barriles diarios con la reforma energética. Entregan los contratos y lo que tú dices, no invierten, empiezan a vender las acciones y ponen en el mercado financiero las concesiones para especular. Y de los 110 contratos hay como 3 en donde se invirtió y en donde están explorando, pero están extrayendo, han pasado 6 años ya, 8, como 20,000 barriles diarios. No me voy a meter porque es lo mismo de la reforma al Poder Judicial. Imagínense. No, claro que podrían cancelarse porque incumplieron, no invirtieron, pero no. Como afortunadamente el pueblo de México dijo basta y se inició la Cuarta Transformación, no les dio tiempo de entregarlo todo, porque quedó pendiente. Fíjense que iban a entregar el litoral de Yucatán y de Quintana Roo, toda la zona turística, pero ya no les dio tiempo, como tampoco les dio tiempo de poner a todos sus empleados en los órganos reguladores, en la CRE y en la Comisión de Hidrocarburos. Entonces, afortunadamente,
tuvimos la posibilidad de hacer nosotros las propuestas y quienes están ahí mayoritariamente son patriotas, no mercenarios. Entonces, no les dio tiempo de robárselo todo. Además, era mucho lo que tenía la nación, bastante. Cuando iba yo a entrar a la presidencia, me dijo un famoso político del régimen: ¿y cómo le van a hacer con lo que nos dejaron? Con eso. Porque en el caso del petróleo llegaron a quedarse con el 20% del potencial y el 80% no lo entregaron porque ya no seguimos con las llamadas rondas. ¿Y por qué pude decir ya no vamos a seguir privatizando o entregando áreas petroleras? Porque desde las primeras reuniones les dije: inviertan, produzcan, desarrollen ya los campos que tienen, y si invierten y producen y desarrollan los campos petroleros que ya les fueron otorgados, entonces sí pensamos en la posibilidad de hacer una convocatoria nueva. Pero como no invirtieron nada, porque todo fue pura especulación. Entonces, pues, ¿para qué cancelo? No, capaz que me vayan a acusar allá a la Casa Blanca. Entonces, pero es muy interesante esto, la corrupción. No es una pandemia, es una peste. Y la posibilidad que tiene México de salir adelante depende básicamente de no permitir la corrupción. Todo esto de García Luna, ¿qué es? Todo es corrupción, es dinero. Y eso fue lo que arruinó por completo, no al país, porque a México lo salva a su gente, sus culturas, pero sí al llamado modelo neoliberal, que ya ni se habla de eso. Algunos ahí que lo siguen aplicando en el mundo, pero les va muy mal, muy mal. Las llamadas reformas estructurales. Adelante. Así es, mis amigos de Mi Partido es México, como terminaron de ver el video, cada día salen más cosas que el pueblo de México no sabía, y pues estos prianistas querían vender lo que le pertenece a los mexicanos, lo que le pertenece a la nación. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Dejen sus comentarios, que son muy importantes. Y bueno, amigos, pues hasta aquí llegamos con otra nota más. Si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Esto es Mi Partido es México. Buenas tardes.